virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. No nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Aleluya, gloria a Dios. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos hermanos. Que Dios les bendiga en esta hora. Doy gracias a Dios por sus vidas y me da gusto poder estar aquí con ustedes compartiendo la gloriosa y bendita, inerrante palabra de Dios. Y vamos a ir al Señor en oración. Todo lo que hagamos hay que hacerlo siempre buscando el rostro del Señor, buscando su sabiduría, buscando su dirección. Amado Dios y Padre, te agradecemos por esta tarde tan soleada, esta tarde hermosa que nos regalas. Gracias, Señor, porque a través de ella podemos contemplar tu poder, tu majestad, tu hermosura aún, Señor, porque todo era perfecto. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a seguir adelante, que tú, Señor, nos des hambre, nos des sed de tu palabra, quites todo obstáculo que pueda estar ahí estorbándonos en esta hora, Señor, y abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento, rompe las cadenas, Señor, que estén ahí atándonos aún, Señor, queriéndonos alejar de tu presencia. Te pedimos, Señor, que tú nos hables, tu Espíritu Santo nos dirija hacia toda verdad, hacia el buen evangelio de salvación. Gracias por cada uno de los que están ahí, Señor, bendice sus vidas, bendice sus ministerios, sus hogares, sus mesas. Proveen lo necesario, Señor, en este tiempo de pandemia, en este tiempo en que tenemos que seguir adelante, Señor, en base aún de lo que está pasando. Tenemos que seguir predicando tu palabra. En el precioso nombre y en el amor de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Hoy quiero compartir con ustedes, hermanos, acerca de Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3 nos habla acerca del ministerio
terrenal que tenemos como creyentes, cada uno de nosotros. Y quiero leer Mateo capítulo 3, del verso 1 al 12. Y dice así: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero aquel que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego, que nunca, dice, se apagará. Aquí en este capítulo de Mateo capítulo 3 nos está hablando acerca de un ministerio específicamente, acerca de un hombre llamado Juan el Bautista. Dios lo había elegido para darle un ministerio. En Lucas capítulo 1 nos habla acerca de quién era realmente Juan, de quién era hijo, y el ministerio que ya desde entonces Dios había apartado para él. Dice ahí en Lucas capítulo 1, del verso 5 en adelante: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Qué hermoso matrimonio, ¿verdad? Entonces dice aquí: pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. En ese momento él era el sumo sacerdote, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, y aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Aquí encontramos en Lucas capítulo 1 la historia realmente del nacimiento de Juan el Bautista. Juan el Bautista era hijo de Elisabet y de Zacarías. Zacarías en ese momento era el sumo sacerdote y le tocó entrar al lugar santo, al lugar santísimo, a ofrecer el incienso por los pecados del mundo. Y yo creo que en ese momento, cuando Dios entra, según la Escritura, él ora al Señor por un hijo, pues su esposa era estéril y ambos eran viejos. Y el Señor escucha su oración, porque el ángel le dice: no temas, porque tu oración ha sido oída. Y qué hermoso es saber que Dios escucha nuestra oración. Saber que el Señor, cuando venimos a Él con un corazón sincero, un corazón contrito y humillado,
Dios dice, está atenta a la oración. Y la primera oración que Dios escucha de un ser humano es la oración del arrepentimiento, es la oración de la conversión, es la oración cuando tú confiesas al Señor tus pecados y Él te escucha, dice la palabra de Dios. Entonces, Dios escucha la oración de Zacarías y le promete que su esposa Elizabeth, ya de edad avanzada y siendo estéril, iba a engendrar un hijo. Y este hijo iba a tener un ministerio terrenal, dice el Señor. Dios lo había separado para que él fuese a predicar el evangelio. Y lo vamos a ver ahora mismo en Mateo capítulo 3, cómo Dios había preparado ya a Juan el Bautista desde el vientre para un ministerio específico. Es más, en el versículo 16 de Lucas capítulo 1, dice que él hará que muchos de los hijos de Israel, porque él vino a Israel primeramente, vino a su gente, tal como Jesús vino a los suyos primeramente, y todos los apóstoles primeramente predicaron a Israel la palabra de Dios. Entonces dice, se convertirán al Señor Dios de ellos. Entonces en el capítulo 3 de Mateo, capítulo 3 dice, en aquellos días vino Juan, ahí está, y ahora ya hecho hombre, ¿verdad? Ya no era un niño, ya no venía en forma de niño, ya había crecido, ya se había sometido a sus padres, había crecido en la palabra de Dios, en el conocimiento, y cómo Dios lo pudo estar preparando y moldeando hasta este tiempo. Entonces, dice que en aquellos días vino Juan, el Bautista, predicando en el desierto de Judea. Ahí está, el ministerio que Juan tendría era el de predicar. Y esa predicación era específicamente, dice el verso 3, pues este es de aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, Isaías 40, verso 3, ya estaba profetizado acerca de él. Imagínense desde el Antiguo Testamento, antes de que él fuese, de que Zacarías orase, antes de que Dios le diera la promesa a Zacarías, ya Dios lo había separado desde el vientre de su madre para un ministerio. Qué hermoso es saber que Dios desde antes que nazcamos nos ha preparado un ministerio. Dios te ha dado dones y talentos, pero Él específicamente a todo creyente nos ha dado un ministerio. Y ese ministerio lo encontramos aquí. No es el ministerio de la alabanza, no es el ministerio de la enseñanza, no, es el ministerio de la predicación de la palabra de Dios. Pues este es de aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto. ¿Desde dónde vino? Desde el desierto. Preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. Él vino preparando el camino del Señor. Él vino a predicarle a la gente, a hablarle a la gente que ya el reino de Dios se había acercado. Y ese reino era el Señor Jesucristo. Ya estaba ahí. Ya estaba entre ellos, simplemente que en ese momento no lo podían ver y no lo podían entender. Pero él sabía que ya estaba ahí, incluso él lo predicaba. El reino de los cielos, Jesús quien descendió de los cielos, siendo Rey eterno, el Dios trino, había descendido en semejanza de hombre, de la misma forma que Juan el Bautista, para nacer de una mujer y venir a cumplir el ministerio de reconciliar a la humanidad con Dios. Entonces, él tenía un ministerio, predicar, hacer un llamamiento a la humanidad, preparar el camino del Señor. Sabes que cuando tú viniste a Cristo, tú naciste de nuevo, según Juan capítulo 3. Todos los que venimos a Cristo tenemos que nacer de nuevo, ser una nueva criatura, tener una nueva identidad en Cristo. Y eso solamente lo produce la palabra de Dios y el Espíritu Santo de Dios, que nos trae convicción de pecado y nos hace arrepentirnos de nuestros pecados y confesarle a Dios nuestras iniquidades. Entonces nosotros hemos nacido de nuevo, y cada ser humano que ha nacido de nuevo, Dios nos ha dado un ministerio terrenal. Como les decía, Dios te ha dado dones y talentos, está muy bien y puedes ponerlos en servicio al Señor en tu iglesia, pero independientemente Dios te ha dado un ministerio y me ha dado un ministerio terrenal, que es el de preparar el camino del Señor, predicando la palabra del Señor. Cuando leemos Lucas capítulo 24, verso 14, dice la palabra del Señor esto, dice así, Mateo 24, verso 14, y será predicado, dice, el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin.
Si verdaderamente nosotros queremos que el Señor Jesucristo regrese pronto por su iglesia, que el Señor Jesucristo termine ya con todo esto que está pasando, si verdaderamente queremos pasar la eternidad con Dios, ¿sabes cuál es nuestro ministerio terrenal, querido hermano? Es predicar la palabra de Dios en amor, predicar el evangelio, la buena noticia. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hacemos al predicar la palabra es preparar el camino del Señor nuevamente cuando Él regresará por segunda vez por su iglesia. Dice Romanos capítulo 10, verso 14, incluso, ¿quiénes tienen que hacer ese ministerio? La gente inconversa no lo va a hacer, pues la gente vive sin Cristo, sin rumbo y sin dirección. Pero Romanos capítulo 10, verso 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecerán al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Independientemente de quién crea en el mensaje que tú prediques, independientemente de quién te rechace, nuestra labor como cristiano, nuestro ministerio terrenal, es el de predicar el evangelio, es el de anunciar a todo el mundo, en todo lugar, que Cristo vive, que Cristo es real, que Cristo es el Hijo de Dios, el que vino a salvar a la humanidad, en el cual no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino solamente Jesucristo hombre, pues Él es el mediador entre Dios y los hombres, 1 Timoteo 2:5. Entonces ese es el ministerio que nosotros tenemos, aunque la gente no lo pueda entender, el por qué tenemos que predicar, el por qué tenemos que hablar de Cristo, porque cada vez que lo hacemos, estamos preparando el camino para que el Señor Jesucristo regrese pronto, para que Él venga por su iglesia, una iglesia viva, una iglesia que día con día se está edificando, una iglesia que tiene hambre y sed, pero deseo de que su Señor regrese por ella también. Yo espero que tú que me estás viendo, ese sea tu deseo en esta hora, ese sea tu amor y tu pasión, un día encontrarte cara a cara con tu Señor, con el Señor Jesucristo, y poderlo abrazar y poderlo ver cara a cara, como dice la Escritura. Pero tenemos que estar haciendo la tarea que Juan el Bautista empezó a hacer en el ministerio, en el tiempo que Dios había designado, preparar el camino del Señor. Entonces Juan había hecho un voto nazareno, tal y como ya estaba profetizado, Dios ya lo había designado, que era separado para ese ministerio. Sus padres se lo debieron de haber inculcado. Y dice ahí, Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre, no se contaminaba de nada. Y salía a él Jerusalén, o sea, cuando él vino predicando, la gente lo empezó a escuchar y salían a su encuentro. Salían a él, dice, Jerusalén y toda Judea, pues a los suyos vino, y toda la provincia de alrededor del Jordán. La gente que estaba ahí, alrededor, en algunas aldeas cercanas como era Jerusalén y Judea. Y dice que estas personas que entendían el mensaje de Juan el Bautista eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. ¿Por qué la gente hacía esto? ¿Qué era realmente lo que predicaba Juan el Bautista cuando él vino a predicar el camino del Señor, a preparar el camino del Señor Jesús? Tanto que Jesús era su primo hermano, pues Elizabeth y María eran primas. Dice el verso 2, diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La predicación de Juan el Bautista, lo que él verdaderamente predicó cuando él preparó el camino del Señor, fue el arrepentimiento. Fue el arrepentimiento, fue lo necesario de creer que nosotros hemos pecado y hemos ofendido a Dios. No hay otro ministerio terrenal en el cual nosotros podamos predicar, sino es el arrepentimiento de pecados. Pablo decía en Hechos capítulo 20, versículo 21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, no ofendieron a ningún hombre,
terrenal, ni ofendieron mucho menos en ese momento a sus padres, ofendieron a Dios, a su creador. Entonces la humanidad tiene que entender que el primero que hemos ofendido con nuestra condición pecaminosa ha sido a Dios. Y a Él, dice la Escritura, tenemos que pedir perdón por nuestros pecados, por nuestras iniquidades, por todo aquello que ha ofendido a Dios, diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces Pablo dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe. Ahí viene la obra de redención, la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Y de la fe, dice, en Jesucristo nuestro Señor. No hay otro ministerio, no hay otra palabra que tengamos que predicar y exhortar, dice la palabra de Dios, si no es el arrepentimiento. Era lo que él predicaba. Arrepiéntanse. Arrepiéntanse de sus pecados, arrepiéntanse de lo que han hecho, arrepiéntanse de las cosas que han ofendido a Dios. Jesús, cuando inicia su ministerio terrenal, ahí mismo en Mateo capítulo 4, verso 17, dice que desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, tanto el ministerio de Juan como el ministerio de Jesús inicialmente fue un llamado de arrepentimiento, fue un llamado de confrontación, fue un llamado a reflexionar en nuestra forma de vivir. Puesto que la Biblia dice en Isaías 53 que todos nosotros, en el verso 7, vivíamos descarriados como ovejas sin pastor, cada cual, dice, eligió caminar por su propio camino. Mas Dios, buscando la reconciliación de los hombres, cargó en él mismo, en Jesucristo, quien era Dios, los pecados de todos nosotros, de aquellos que creyeron verdaderamente en el anuncio y en el llamado de Dios a través de sus siervos. Y hoy es lo mismo. Tú tienes que creer en el llamado que Dios hace a través de sus siervos de arrepentirnos y de reconocer el grado de nuestra maldad y de nuestro pecado y de nuestra iniquidad delante de Dios. Dice ahí incluso en Hechos capítulo 2, cuando los discípulos, principalmente Pedro, cuando viene el Espíritu Santo y predica el Evangelio de Dios, y él les confrontó a los judíos y a todos los que estaban ahí, que ellos habían crucificado a Jesús, que ellos lo habían matado, que ellos lo habían rechazado y que ellos habían sido los culpables realmente a causa de su pecado, a causa de la desobediencia. Y entonces en Hechos capítulo 2, después de que Pedro predica el Evangelio, la gente que estaba ahí le preguntó a ellos: varones hermanos, ¿qué debemos hacer? Entonces ellos le dijeron, al oír esto, se compungieron de corazón, entendieron su pecado, su condición, entendieron lo que habían hecho contra Dios. Y entonces dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Cuando tú y yo predicamos la palabra de Dios, el evangelio cristocéntrico a través del arrepentimiento y de la fe y la obra de Cristo Jesús, tiene que haber un entendimiento de la condición del hombre, del pecado del hombre. Yo debo de entender que yo he pecado contra Dios verdaderamente. Y entonces ellos entendieron eso. Tiene que haber una convicción de pecado. Y eso trae una contrición, ¿verdad? Me hace sentir mal mi pecado, lo que yo he cometido, sobre todo contra un Dios santo. Y entonces, dice la Escritura, tiene que traer una conversión. Son las tres fases de un verdadero creyente. Pedro les dijo entonces: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que Pedro predicó en ese momento al iniciar el ministerio que Dios le había dado a él y a los apóstoles? El arrepentimiento. El arrepentimiento de pecados. Y eso es lo que todos nosotros tenemos que predicar hoy en día, el arrepentimiento para perdón de pecados. Ese era el ministerio, un llamamiento específico de parte de Dios que Él nos ha dado a todos. No importa quién seas, no importa lo que tú hagas, Dios te ha dado un llamamiento específico. Donde quiera, tú tienes que predicar la palabra de Dios, tú tienes que dar a conocer el mensaje de salvación
enseñando a la humanidad su condición espiritual. Estamos muertos, separados de Dios, la paga del pecado es muerte, pero Él es el único que nos puede dar vida y vida en abundancia por medio del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Entonces la gente escuchaba esto. El reino se ha acercado, no lo habían visto a Jesús todavía, no entendían que ya estaba ahí, pero Juan estaba predicando. Y les decía, arrepiéntanse, independientemente de todo lo demás, dice, arrepentíos. Y eran bautizados en él, en el Jordán, y entonces confesaban sus pecados. Pero venían muchos que no creían en su bautismo. Dice en el verso 7 de Mateo capítulo 3, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, y esto es fuerte, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Se rehusaban a creer en Jesús, se rehusaban verdaderamente a oír el evangelio, el arrepentimiento, el llamado de Juan y a creer en lo que él estaba predicando, que ya estaba ahí el reino de Dios. Ahora, imagínate, por 400 años el pueblo de Dios, el pueblo de Israel no había escuchado palabra de Dios. Estaba callado el Señor, pues estaba enojado contra ellos, pero Él ya tenía una promesa para ellos. Y era a través de Juan el Bautista, venía a preparar la entrada del Señor Jesucristo a su ministerio terrenal. Y no podían entender esa parte. Es triste, ¿verdad? Que a veces decimos conocer la palabra, decimos conocer el evangelio, decimos conocer las cosas de Dios, pero verdaderamente no las conocemos porque rechazamos la verdad, porque le damos la espalda al Señor o a alguien que verdaderamente nos explica y nos enseña el mensaje de salvación. Entonces muchos de los que venían fariseos y saduceos, venían a su bautismo y les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Pues esta gente se rehusaba. Ellos se creían mejor, se sentían bien, pues eran intérpretes de la ley y hombres que estaban en el templo sirviendo ahí como sacerdotes. Y ellos dicen, pues yo no necesito. Pero realmente Juan el Bautista los tuvo que confrontar. Generación de víboras, ¿quién dice os ha enseñado a huir? Saduceos y fariseos no eran amigos, no se llevaban, no se querían como amigos. Pero cuando trataban de enjuiciar a alguien o hacerle daño a alguien, se hacían amigos. Y es triste, ¿verdad? Es la realidad de hoy en día. Entonces él les decía, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos. Y esto era para los fariseos y saduceos y para todos, en realidad, todos los judíos. No penséis decir dentro de nosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ellos creían que Abraham pues era el padre de la fe, como lo creemos nosotros, que fue un hombre justo delante de Dios y temeroso del Señor, pero realmente estos varones se escudaban en él, en la fe de Abraham. Pero la vida de ellos no mostraba verdaderamente un cambio sincero y genuino. Pues Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 44, incluso el Señor los confronta desde antes. Si ustedes fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Y ellos no hacían verdaderamente nada de lo que Abraham había hecho. Eran ajenos verdaderamente a la vida de Abraham. Tal grado que Jesús les tuvo que decir, hijos del diablo. Y eso para ellos era fuerte. Que Jesús les dijera estas palabras, ustedes son hijos del diablo, porque si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Entonces ellos se escudaban en algo, como mucha gente hoy en día desafortunadamente se escuda en algo, en una imagen, en alguien, en un sacerdote, en un amigo pastor. No, tú no vas a ser salvo por alguien o por otra cosa. Tú vas a ser salvo única y exclusivamente, dice la Escritura, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, a través del arrepentimiento y de la fe en Él. De otra manera no puede haber salvación. Entonces no podemos escudarnos en nada más. No habrá rosario, no habrá veladora, no habrá oración, no habrá cántico, no habrá nada que te pueda salvar si no es la obra de Cristo. Porque si no, Cristo, ¿para qué fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Si nosotros íbamos a adoptar otras ideas que no fuese a Cristo, que no fuese por medio de Él.
si eso fue lo que Dios estipuló para la salvación de los hombres. Él vino a buscar, dice la Escritura, y a salvar lo que se había perdido. Dice ahí que él mismo anunciaba entonces preparando el camino del Señor. Quiero decirte, la gente venía a Juan el Bautista. La gente venía a escuchar lo que él decía. Unos creyeron, otros no creyeron, otros rechazaban lo que él decía. Y cada uno tiene la libertad y el libre albedrío de escoger, tal y como lo hizo Dios con Adán y Eva en el huerto del Edén. Ellos tuvieron la libertad de elegir su propio camino, su propio fin, su propio destino al final. Pero, ¿cuál sería esa condición para podernos bautizar entonces? ¿Cuál sería ese llamado cuando Juan hace ese llamado de arrepentimiento, hace ese llamado a creer en el camino que se está preparando para el Señor que había llegado, el arrepentimiento? Pero realmente, ¿cuáles serían esas tres condiciones que te traen la salvación, la convicción de pecados, la contrición y esa conversión? Es el arrepentimiento, es entender tu condición, tu pecado, el camino que llevabas ajeno a las cosas de Dios. Pero ahora que ya has entendido por qué debo bautizarme, en qué momento debo tomar esa decisión de bautizarme. Número 1, dice ahí, ese requisito. Número 1 es el arrepentimiento. Porque él vino predicando el arrepentimiento para perdón de pecados, tal como predicaron los demás. El arrepentimiento. Si tú has entendido tu condición espiritual, estás en la edad que puedes confesar y decir que eres un pecador y pedirle perdón a Dios, tú puedes bautizarte. Número 2, dice la Escritura, lo encontramos ahí, confesando sus pecados. Dice que ellos venían confesando delante del Señor sus pecados. Verso 6, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Es necesario confesar al Señor nuestros pecados, nuestras iniquidades. Y número 3, el tercer requisito para bautizarse, según el llamamiento de Juan el Bautista al arrepentimiento, es hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Verso 8. Eso era lo que ellos tenían que hacer. Arrepentirse, confesarlo y hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Un verdadero cristiano, un verdadero sincero y genuino hijo de Dios debe mostrar frutos dignos de arrepentimiento en todo tiempo, constantemente. No solamente cuando está en la iglesia, no solamente cuando se acuerda, algunos en su religiosidad y en su religión, ¿verdad? Cuando es el día de la Virgen, dice, o el día de esto, el día del otro, en Semana Santa, y solamente esos días yo puedo decir que soy cristiano, que soy santo, que soy católico, que soy esto. Pero no, la Biblia dice que los frutos dignos de arrepentimiento deben ser sinceros y constantes en un verdadero hijo de Dios, en un cristiano, en aquel que ha entendido su condición espiritual y la obra de redención del Señor Jesucristo. Si no lo hemos entendido de esa manera, no podemos estar cerca realmente del Señor, no podemos tener una relación con Él, porque no podemos escudarnos en otra cosa que no sea a través del Señor Jesucristo. Y esa es la invitación que Juan el Bautista nos está haciendo. ¿Y por qué Él nos hace esta invitación? Porque dice ahí en el verso 10, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. O sea, que un día el Señor, aquel que no dio frutos dignos de arrepentimiento, y pudo estar en la iglesia, pudo estar en la alabanza, o quizás pudo estar predicando, pudo estar enseñando, pudo estar en cualquier ministerio, en cualquier dones y talentos. Pero el Señor puede venir pronto y Él dice que ya trae el hacha para cortar aquel árbol que no dé buen fruto. ¿Te imaginas que tú siembres un árbol y nunca dé frutos? O que siembres un árbol pensando en un fruto y dé otro. Realmente, si no das el fruto digno de arrepentimiento, pues no puedes ser un hijo de Dios. Y el Señor viene para cortar eso, dice, ser cortado y echado en el fuego. ¿Y quiénes serán echados en el fuego? Aquellos
ajenos a las cosas de Dios, aquellos que rechazaron el Evangelio, que no vivieron una vida santa delante de Dios, aquellos que creen que poder jugar con Dios lo pueden hacer, y no es así. Dios nos ha llamado a ser santos y santos tenemos que ser. Yo a la verdad os bautizo en agua, dice, para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ese es el Señor. Cuando el Señor Jesucristo iniciara su ministerio terrenal y después de que Él partiera de la tierra a los cielos, como nos declara en Hechos capítulo 1, verso 9 en adelante, el Señor Jesucristo dice que Él enviaría a su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él creyese fuese lleno del poder de Dios. Efesios 1:13 dice que habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios. Esa es la promesa de Dios, que tú escuches la palabra de Dios. Este evangelio, desde Génesis a Apocalipsis, los 66 libros pueden ser predicados. Toda la escritura fue inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura, pero dentro de la escritura se encuentra el corazón de Dios y el amor de Dios, que es el evangelio de vuestra salvación. Primera de Corintios capítulo 15, verso 1 al 3, encontramos el evangelio, y ese evangelio es la vida, la muerte, la sepultura y resurrección del Señor Jesucristo, tal y como lo declararon los apóstoles, tal y como lo declaró Juan el Bautista. Y eso es lo que tenemos que predicar, el evangelio de salvación. Y aquel que no lo crea, aquel que no dé frutos dignos de arrepentimiento, será cortado, será echado al fuego eterno. Aquel que no tenga el Espíritu de Dios, dice que será desechado. Y el Señor te va a decir: apartaos de mí, porque nunca os conocí. Eso será triste y lamentable para muchos dentro y fuera de las iglesias. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en su fuego, que nunca se apagará, en un fuego eterno que está siendo preparado para Satanás y para sus demonios. Apocalipsis capítulo 20, verso 10 al 15. El que no se halló inscrito en el libro de la vida, dice, es lanzado al lago de fuego. Mi querido amigo, mi querido hermano, el corazón de Dios, el amor de Dios está latente, está vigente hasta el día de hoy. Y Él le sigue dando, dice, la oportunidad de que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que si Dios está llamando a tu corazón, ese amor de Dios, esa pasión de Dios a tu vida, Dios te dice: arrepentíos y convertíos al Señor, y hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Dios nos ha dado un ministerio terrenal, y por eso predicamos la palabra de Dios fielmente, por eso predicamos la palabra de Dios en todo tiempo, por eso hacemos este llamado en el amor de Cristo. Pero si tú no abres tu corazón y no quieres entender el llamamiento de Dios en este momento, en el tiempo que Dios te lo ponga en tu corazón, la Biblia dice que viene un juicio final. Pudiera yo hablarte solamente hoy de tanto amor y de mucho amor, pero realmente esto es lo que espera, dice el Señor. Un juicio, ser echados al fuego eterno que nunca se apagará. Y el deseo de Dios que no lleguemos a experimentar ese momento doloroso donde sufrirás por la eternidad, donde no va a haber nada que te refresque, como aquel hombre rico que quería que Lázaro le refrescara su lengua. No, ahí no va a haber cervezas, ahí no va a haber un mar, ahí lo que va a haber es pura temperaturas altas, caliente. Si esta temperatura a veces no la soportamos, y cómo sudamos y ya no aguantamos la calor, imagínate debajo de la tierra, a las profundidades, lo fuerte que está esa temperatura. Si existen volcanes y sale fuego, es porque verdaderamente hay fuego. Entonces Dios ahora mismo, querido amigo, querido hermano, a todos Dios nos habla. Individualmente Dios nos habla a través de su palabra. Hagamos caso. No seamos omisos a su llamado, no seamos sordos a ese llamado de Dios. Dios te ama con todo su corazón, pero más a todo aquel que cree en Él verdaderamente. A todo aquel que viene al Señor en arrepentimiento y fe, confesando sus pecados. Vamos a orar, vamos a ir al Señor en oración. Yo no te voy a pedir que repitas una oración después de mí,
Pero si la palabra de Dios te ha confrontado y la palabra de Dios te ha hecho reflexionar en tu vida, cómo has vivido en el pasado hasta el día de hoy, cómo has estado ajeno a las cosas de Dios, verdaderamente tu vida, tu condición pecaminosa, cómo estás destruyendo en el alcohol, en los vicios, en tantas otras cosas, en las drogas. Hay muchas formas en las que podemos destruir nuestras vidas. Hay cosas en las cuales te llevan a la cárcel, a pagar una condena, quizás de 10, 15, 20 años, no sé, pero en el infierno se pagará una condena muy cara y eterna, por la eternidad, donde no habrá salvación. La única salvación la ofrece hoy Cristo a través de su obra de redención. Así que vamos a ir al Señor en oración y en ese amor de Cristo a buscar su rostro, a reconocer nuestras iniquidades, a reconocer que ya no podemos más. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque a través de ella nos haces reflexionar, nos haces entender que te necesitamos, Señor. Que no podemos vivir, Señor, de esta manera en la cual vivimos constantemente, Señor, en pecados, a veces pecados, Señor, que nosotros solos conocemos, pero que tú también lo conoces, pues tú conoces todo de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a reflexionar, que tu Espíritu Santo a través de tu palabra traiga esa convicción de pecado, que podamos arrepentirnos, Señor, de todo corazón. Límpianos, Señor, como dice tu palabra, más y más de nuestras maldades, Señor. Lávanos y seremos más blancos que la nieve. Oh Señor, habla a través de tu palabra, confronta los corazones, hazlos reflexionar, tráelos a tus pies, Señor, a la cruz de Cristo, abandonando todo aquello, Señor, que tú rechazas. El odio, la amargura, el rencor, Señor. Oh Padre bendito, ayúdanos, Señor, a vivir y a dar frutos dignos de arrepentimiento. Te agradezco, Señor, por la vida de cada uno de los que están ahí conectados. Te pido por ellos, te pido por sus mesas, sus hogares, sus familias. Te pedimos por aquellos que están enfermos, por aquellos que están pasando este coronavirus, por aquellos que se han quedado sin trabajo, Señor. Pero sobre todo para que cada creyente, Señor, entendamos ese ministerio terrenal que tú nos has dado, de predicar el Evangelio, de saber que somos el pueblo de Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos ha salvado con su grande amor y misericordia. Gracias, Señor. Gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te lo pedimos. Amén, amén y amén. Muchas gracias, amigos. Gracias por su sintonía. Yo espero que esta palabra haya sido de bendición y pues que el Señor traiga añadidura a sus vidas, largura de días y sobre todo una vida eterna en Cristo Jesús. Un fuerte abrazo y bendiciones para todos y cada uno de ustedes desde este hermoso y bello lugar, ¿verdad? Y podemos ver ahí lo hermoso que se ve la creación de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Un fuerte abrazo.